A todos, el día de hoy vamos a presentar un paper de la revista Radiographics que se titula Anatomía, diagnóstico por imágenes y patologías del plexo braquial. En cuanto a los objetivos de esta presentación, son básicamente repasar la anatomía del plexo braquial y las distintas estructuras anatómicas que nos pueden ayudar a guiarnos para encontrar el plexo braquial en imágenes, como así también, describir algunas de las patologías más frecuentes que afectan al plexo. Bueno, como introducción decimos que es una intrincada red neuronal que proporciona inervación motora y somatosensorial a brazo, hombro y parte superior del tórax. Los componentes, como decíamos, se pueden determinar utilizando puntos de referencia anatómicos que son claves, que ya vamos a ver más adelante. Está formado por las raíces ventrales de C5 a T1. En el 50% de los casos se presenta alguna variante, como puede ser que incluya C4 y que excluya a T1, o al revés, que excluya a C5 e incluya a T2. Esta presentación se basa en el plexo braquial considerado normal, que es el que decimos que va de la cervical 5 a la primera dorsal, al primer nervio dorsal. Bueno, en cuanto a la anatomía del plexo, decimos que dentro del canal espinal, las raíces nerviosas, voy a poner el puntero, dentro del canal espinal las raíces nerviosas salen de a pares lateralmente y cada par está formado por una raíz anterior o ventral y una raíz posterior o dorsal. Las raíces anteriores son las que llevan fibras motoras y las raíces posteriores llevan fibras sensitivas. Cerca del agujero neural, ambas raíces se fusionan para formar lo que sería el nervio espinal, que una vez que sale el agujero, otra vez se vuelve a dividir en una rama anterior y una rama posterior. Es importante tener en cuenta que cerca o previo en realidad al agujero neural, se encuentra el ganglio de la raíz dorsal, que este es una estructura nodular que contiene neuronas sensoriales del primer orden. Estos ganglios de la raíz dorsal sirven como referencia para poder subdividir a las lesiones en preganglionares y postganglionares, que ya vamos a ver la diferencia que radica entre este tipo de lesiones. En cuanto, bueno, en esta imagen de la columna podemos ver cómo en el foramen neural está dividido por una línea punteada en la primera imagen, que es el punto de referencia que decíamos es importante en imágenes para poder aproximar la ubicación del ganglio de la raíz dorsal y distinguir las lesiones, como decíamos anteriormente. En esta resonancia, en esta imagen de resonancia magnética en un plano de adquisición axial, ponderada en T2 a nivel de C3 y C4, se muestran las raíces tanto anteriores de los dos lados como posteriores y el ganglio de la raíz dorsal aparece como una ligera hinchazón a lo largo del nervio dorsal dentro del foramen. En cuanto a la anatomía en sí del plexo braquial, decimos que está compuesto, como mencionábamos antes, por las raíces o por los nervios espinales que van de C5 a T1. Estos nervios espinales, salen y se unen para formar tres troncos, uno superior, uno medial y uno inferior, los cuales van a dar después tres divisiones anteriores y tres divisiones posteriores. Ya vamos a ir repasándolo esto según los reparos anatómicos, los cuales después se van a volver a unir para formar tres fascículos, que son el lateral, el posterior y el medio, que están en referencia o están en realidad situados de manera lateral, posterior y medial a la arteria axilar, y va a terminar dando los ramos terminales del plexo braquial, que son el nervio musculocutáneo, el nervio axilar, el nervio radial, el nervio mediano y el nervio cubital. Ahora sí, en cuanto a los puntos de referencia anatómico, estas todas imágenes, estos dibujos están, digamos, nos muestran dónde sería el corte y cómo se vería en el plano de adquisición sagital. Decimos que los 5 puntos de referencia anatómico que tenemos son el foramen neural, que es donde sale, el triángulo interescalénico, que es el segundo reparo anatómico, el borde lateral de la primera costilla, el borde medial de la apófisis coracoides y el borde lateral del músculo pectoral menor.
En cuanto a la salida, digamos, o el primer punto de referencia, que es el foramen neural, bueno, decimos que es el origen del plexo. Se puede ver bien tanto en planos axiales como en planos sagitales. Las raíces dorsales de los nervios espinales van a inervar a los músculos paraespinales, y las raíces ventrales son, como decíamos, las que forman el plexo braquial. Al salir del foramen se ubican, digamos, salen hacia adelante, hacia el triángulo interescalénico, que ya vamos a ver cómo está dispuesto, y en los cortes sagitales se pueden ver como 5 puntos apilados, que son las 5 raíces nerviosas ventrales, y se puede utilizar a la primera costilla como un reparo, ya que por encima, inmediatamente por encima de la primera costilla, pasa C8 y por debajo pasa el nervio espinal T1. En cuanto a el segundo reparo anatómico, como decíamos, el triángulo interescalénico, que nace de los tubérculos de la apófisis transversa de las vértebras cervicales, y se va a insertar en la primera costilla. Tenemos tanto el escaleno anterior como el escaleno medio. En este punto, digamos, la referencia anatómica que tenemos es la arteria subclavia, y, como decíamos, los tres troncos que se forman principalmente: el superior, el medio y el inferior. El superior formado por C5, o los nervios en realidad espinales C5 y C6. El medio, que es una continuación de C7, y el inferior, que es una unión entre C8 y T1. En el siguiente punto o reparo anatómico es el borde lateral de la primera costilla, es en la región posterior de la clavícula. Ya en este punto la arteria subclavia pasa a llamarse arteria axilar, y los tres troncos que teníamos, superior, medio e inferior, se dividen, como decíamos, en ramas anteriores y ramas posteriores. Entonces, en este punto lo que podemos encontrar por detrás de la clavícula, como decíamos, es la arteria axilar junto con el cúmulo de nervios bueno, en este caso van a dar las ramas anteriores, van a inervar los músculos flexores, y las ramas posteriores van a inervar a los músculos extensores del miembro superior. En cuanto al cuarto reparo anatómico, decimos que es el borde medial de la apófisis coracoides. En este punto, las tres divisiones anteriores y las tres divisiones posteriores se unen formando tres cordones que, como decíamos anteriormente, se ubican alrededor de la arteria axilar de manera lateral, posterior y medial. Y en este caso se pone, digamos, como una memotecnia, por así decirlo, el paw print, que sería, digamos, como una huella de pata de perro, de gato. Por la disposición que adquiere los nervios o los tres fascículos con respecto a la arteria axilar. Ya el último punto o reparo anatómico es el borde lateral del pectoral menor, y en este punto, bueno, ya los cordones se separan en las 5 ramas terminales, que las que normalmente vamos a poder ver en imágenes son la rama del nervio mediano, el nervio cubital y el nervio radial, ya que el músculo cutáneo por ahí no es tan fácil de ver, dado que a esta altura ingresa en el músculo coracoraquial, y el nervio axilar, digamos, es como que se pierde previamente porque es un fascículo nervioso muy delgado. En cuanto al diagnóstico por imágenes del plexo braquial y lo que vamos, digamos, a utilizar, tenemos la radiografía. En sí no nos muestra directamente el plexo braquial, pero en el contexto de un traumatismo o dolor se puede iniciar con proyecciones de radiografía. En algunos casos se pueden encontrar algunos hallazgos que sugieren una enfermedad musculoesquelética, como por ejemplo una primera costilla anómala o costilla cervical. También en una radiografía de tórax se pueden observar las neoplasias apicales, como el tumor de Pancoast, que bien sabemos produce afectación de tanto los ganglios como de los nervios del plexo braquial. En cuanto a la ecografía, bueno, es un método que se está utilizando últimamente mucho, no es un examen invasivo, es de bajo costo, y se puede complementar a la evaluación clínica. La ventaja de la ecografía es, bueno, la evaluación del plexo con la posibilidad de realizar imágenes dinámicas y poder hacer, digamos, ir haciendo el examen a medida que se le pide al paciente que mueva o lateralice tanto el cuello como el brazo y el hombro. En este sentido, bueno, en cuanto a la técnica de exploración de lo que es la ecografía, el paciente debe estar sentado o puede estar acostado, y se debe extender el cuello y girar hacia el lado contralateral. Se usa un transductor de alta frecuencia, dado que el plexo en su mayoría es superficial.
Y para diferenciar nervios pequeños, como se puede ver en esta imagen, de los vasos pequeños de los nervios, se suele utilizar el flujo Doppler o la señal Doppler. Bueno, primero el transductor se comienza, digamos, poniendo transversal a lo largo de la región anterolateral del cuello, y esto permite localizar las raíces nerviosas que tenemos como punto de referencia a la carótida. Como podemos ver en esta primera imagen, tenemos el primer nervio espinal, el C5 que vemos, y la carótida. Hay que tener en cuenta que de C5 a C7 por lo general son fáciles de ver, dado que son por ahí más altos y más superficiales. En cambio, de C8 a T1 pueden ser complicados verlos. Si se coloca el transductor en posición oblicua, pueden verse las raíces nerviosas distales y los troncos proximales en el triángulo interescalénico. En este caso lo podemos ver en esta imagen en la que vemos las raíces nerviosas, cómo salen rodeadas por el músculo escaleno medio y el músculo escaleno anterior, y cómo el esternocleidomastoideo pasa por delante de todas estas estructuras. En este caso, también en una proyección longitudinal podemos ver la salida del nervio C5, C6 y C7, y como decíamos antes, la arteria vertebral, cómo se puede marcar o cómo se puede señalar con la señal Doppler. Siguiendo con la exploración ecográfica, bueno, para visualizar los tres troncos que decíamos que se forman después del triángulo interescalénico, bueno, se hace revisando de manera transversal a lo largo de la cara lateral del triángulo interescalénico hasta la parte más profunda del músculo esternocleidomastoideo, y lo que vamos a ver van a ser justamente los tres troncos, tanto el superior, el medio y el inferior, que decíamos que estaban formados todos por las 5 raíces nerviosas de C5 a T1. Siguiendo con la exploración ecográfica, a veces es, digamos, fácil encontrar ciertos, digamos, los fascículos, las divisiones nerviosas, dado que usamos como referencia la arteria subclavia. En este caso podemos ver las divisiones tanto superiores, medias e inferiores, que decíamos que se dividían en anterior y posterior. En este caso, bueno, en algunos pacientes delgados, las ramas terminales pueden visualizarse rodeando la arteria braquial, o en realidad axilar braquial. Como decíamos, en el cuarto punto, reparo anatómico, con esta imagen de pie de perro o de gato, en el que podemos ver el nervio mediano, el nervio cubital y el nervio radial, y el nervio musculocutáneo. En esta parte se ve poco, ya no vemos el nervio axilar. El músculo cutáneo suele perderse dentro del músculo coracoraquial, por lo que por lo general no suele verse. Sí, en cambio, el mediano, el cubital y el radial suelen verse con mucha más frecuencia. En cuanto a las imágenes de resonancia magnética, bueno, sirven para evaluar la lesión nerviosa directa, como también la denervación de los músculos. La denervación aguda produce edema muscular de pocos días después de la lesión, incluso se puede detectar antes de que hayan cambios electromiográficos. La denervación crónica produce pérdida de masa muscular y cambios grasos. Estos cambios que se producen tanto en la forma aguda como en la crónica son los que nos pueden ayudar a caracterizar la cronicidad de las lesiones. Nos sirve tanto para plexopatía traumática como compresiva, como también para la no traumática, con una especificidad del 93% y una sensibilidad del 72% para las imágenes de resonancia magnética. En cuanto a las lesiones primarias, perdón, en las secuencias primarias que se utilizan en resonancia magnética, tenemos el T1. Sinfatsat es útil para delinear los nervios y el tejido nervioso, y evaluar también la atrofia del músculo y delinear relaciones anatómicas. El T2-FATSAT sirve para evaluar anomalías de la señal neurovascular, las raíces nerviosas en el líquido cefalorraquídeo, que se va a observar de manera brillante o hiperintenso, los tejidos blandos, el edema muscular, y identificar tumores, etc. Entonces, volviendo un poco a los reparos anatómicos y a los hallazgos de imágenes normales que vemos en los cortes sagitales, tenemos la primera parte de las raíces nerviosas con su relación con la primera costilla.
La segunda parte dentro del triángulo interescalénico, como veíamos, los troncos superior, medio e inferior y su relación con la arteria subclavia y la primera costilla también, donde se insertan los músculos. La tercera, la división donde ya se hacían 6 fascículos, que decíamos que eran 3 anteriores y 3 posteriores, y su relación ya con la arteria axilar por detrás de la clavícula. Los cordones que se terminan formando, los 3 cordones que serían el lateral, el medial y el posterior en relación con la arteria axilar. Y bueno, y ya por último las ramas, digamos, finales o terminales del nervio, del plexo braquial, como decíamos, que siempre se ven el mediano, el cubital y el radial, y a veces se puede ver el músculo cutáneo. Por lo general no vemos el axilar. En este caso tenemos unas imágenes, hallazgos de imágenes normales en tomografía computada, en plano de adquisición sagital. Podemos ver en A, bueno, otra vez lo que decíamos de las raíces nerviosas y la primera costilla señalada con el asterisco, todas las raíces nerviosas señaladas por las flechas, ¿sí? Por la punta de flechas. Luego la imagen B, el triángulo interescalénico con los 3 troncos, superior, medio e inferior, y la arteria subclavia por debajo. En la tercera imagen podemos ver, digamos, el borde lateral de lo que sería la primera costilla, la arteria axilar marcada por la punta de flecha y el cúmulo con las 6 divisiones de los fascículos nerviosos. En la imagen, en la cuarta imagen podemos ver la apófisis coracoides con la imagen de la arteria axilar, en este caso ya rodeada por el músculo, por los nervios mediano, cubital y radial. Y en la última imagen, bueno, ya podemos ver las ramas terminales del plexo, rodeando también la arteria axilar o braquial en este punto. Estas imágenes son de resonancia magnética, muestran exactamente lo que mostrábamos anteriormente con los esquemas y con las imágenes de tomografía computada. La fila superior son imágenes ponderadas en T2 con supresión de la grasa, y en la fila inferior se observan imágenes en T1. Básicamente muestran lo mismo, como decíamos, con sus reparos anatómicos. Los troncos podemos ver la arteria axilar en este caso con las divisiones, con las 6 divisiones, 3 anteriores y 3 posteriores. También arteria axilar con los troncos tanto lateral, posterior y medio. Y en esta última imagen ya la arteria axilar y braquial con los ramos terminales del plexo. Pasando a lo que son las patologías del plexo braquial, se dividen, digamos, de una manera funcional en traumáticas y no traumáticas. Las traumáticas, bueno, incluyen un amplio espectro de gravedad, pueden llegar a ser muy leves a llegar a producir complicaciones graves. Existen 2 grandes grupos que las podemos dividir en lesiones postganglionares y lesiones preganglionares, y también las podemos dividir según afecten al plexo braquial superior o al plexo braquial inferior. Y tienen, digamos, patologías como la de Duchenne, que afecta al plexo braquial superior, por lo general de C5 a C7, y las lesiones preganglionares, estas se asocian más bien a lesiones postganglionares, que ya vamos a ver cuál es la diferencia, y después las lesiones del plexo braquial inferior, que van generalmente de C7 o C8 a T1, que son las lesiones de Klamke. Estas por lo general se asocian a mayor lesión preganglionar. En cuanto a las patologías no traumáticas, vamos a mencionar la plexopatía por posirradiación, algo que que sí, sigue siendo bastante común por irradiación por cánceres de la región torácica o de la parte inferior del cuello, como también por cánceres de mama. La neuritis braquial aguda, los tumores del plexo braquial, tanto primarios como secundarios. En este caso no vamos a hacer más hincapié en los tumores primarios, tanto benignos como malignos, y no tanto en las metástasis, dado que son muy poco frecuentes. Las polineuropatías, conocidas como la diabetes o por el alcoholismo, y el síndrome de la salida torácica, que bueno, en realidad comprende un grupo de lesiones por compresión por estructuras anatómicas de alguna de las estructuras del plexo o de alguna de las estructuras relacionadas al plexo. Bueno, en cuanto a las causas traumáticas de plexopatía braquial, decimos que generalmente se da en niños recién nacidos y también en adultos jóvenes. El 0,2% de nacidos vivos suele tener una parálisis neonatal del plexo braquial. El factor de riesgo más importante es la distocia de hombros, y en adultos generalmente se asocia a traumatismo cerrado de alta energía. Las complicaciones quirúrgicas suelen ser laceraciones iatrogénicas y lesiones por compresión.
Bueno, en este caso tenemos unos ejemplos de las causas traumáticas de plexopatía braquial. En este caso tenemos una ruptura completa de todo el plexo braquial izquierdo a nivel de los troncos. Después de una caída, lo que representa, bueno, una neuroedmesis, que en realidad la neuroedmesis se define como una lesión en el nervio con disrupción completa del axón y de su vaina de mielina y supone pérdida de la función nerviosa. En este caso podemos ver una imagen axial de tomografía computada sin contraste de la columna cervical que muestra un hematoma, en este caso, en la flecha del lado izquierdo, muestra un hematoma que oblitera la grasa dentro del triángulo interescalénico, que lo podemos comparar con el lado contralateral del lado derecho, como podemos ver un triángulo interescalénico normal. Este hallazgo del hematoma es muy sugestivo de lesión neurovascular. En cuanto a la imagen B, es una angiografía coronal por tomografía computada con una representación MIP de la extremidad superior. Bueno, muestra en sí el corte de la arteria axilar, ¿sí? Mostrado por la flecha, compatible con la sección arterial que se informó quirúrgicamente. En cuanto a la imagen C, bueno, ya tenemos una imagen de resonancia magnética, también en un plano de adquisición coronal, oblicua en 3D y ponderada en T2, con supresión de la grasa, que se obtuvo varias semanas después, que muestra ya la ruptura del plexo braquial a nivel de las raíces, que nos muestra acá en la flecha corta cómo se produce la disrupción del plexo y se produce un engrosamiento irregular del nervio distal, como nos muestra acá, con retracción de los nervios distales y el engrosamiento, como decimos, irregular. Estas son otras causas traumáticas también de lesiones del plexo braquial. En este caso tenemos una laceración del nervio axilar durante la decisión quirúrgica de un lipoma de hombro. Esta imagen, la primera imagen es una imagen de resonancia magnética ponderada en T1 en un plano de adquisición axial que nos muestra una atrofia grasa de los músculos tanto redondo menor como de los músculos deltoides, sobre todo los fascículos medio y posterior del deltoides. Podemos ver en esta imagen, mismo paciente, es una imagen también de resonancia magnética en un, en un plano de adquisición coronal, en una reconstrucción 3D STIR con representación MIP que muestra, como decimos, el engrosamiento, ¿sí? Y la hiperintensidad T2 del nervio axilar, mostrado por la flecha grande, con un neuroma en el bulbo terminal, que es compatible con la sección completa del nervio axilar en este caso. Bueno, las clasificaciones, las plexopatías en general traumáticas decimos que se clasifican según el grado, la ubicación y el mecanismo de lesión. El objetivo es estimar la probabilidad de recuperación espontánea y ayudar a identificar los casos que se beneficiarían del tratamiento quirúrgico. Dentro de lo que decimos del grado de lesión, es importante porque se relaciona con el potencial de recuperación. Si el cuerpo celular permanece viable, ¿sí? Los axones pueden regenerarse a partir de una unión axonal que se conoce como brotación axonal, ¿sí? Cabe recalcar el hecho de que, bueno, justamente los nervios periféricos tienen una gran capacidad de reparación y regeneración, lo que, por lo que es importante poder definir el grado de la lesión. El grado más leve es la neuropraxia o lesión de primer grado, que en realidad corresponde a la desmielinización focal sin compromiso axonal. En cuanto a la lesión de segundo grado, esta es una verdadera axonotmesis, que decíamos que era la disrupción de tanto el nervio como de la vaina de mielina, y era, digamos, representaba una sección en sí del axón. Luego, digamos, lo que decimos, la discontinuidad axonal. Las lesiones luego se clasifican de tercer grado, de cuarto grado y de quinto grado según cuántas capas o qué capas son las que afectan, ¿sí? Si afecta el endoneuro, el perineuro o el epineuro, ¿está bien? Las podemos ver en las imágenes. Hay una sexta clasificación, o en realidad un sexto grado de lesión, que en realidad denota más de una lesión de grado 2 a 5 dentro del mismo nervio. Bueno, ahí es donde ubicamos a las lesiones de grado 6. En cuanto a la ubicación, sea preganglionar o postganglionar, es una distinción importante, dado que esto nos ayuda a
definir, digamos, las lesiones preganglionares suelen ser irreparables, en cambio las lesiones postganglionares suelen ser potencialmente tratables mediante colocación de injertos, por lo que tienen un mucho mejor pronóstico. Por eso es muy importante poder hacer la distinción de si la lesión, digamos, en qué lugar se encuentra. El nivel de la lesión también es importante porque ayuda a determinar qué tratamiento quirúrgico puede ser más factible para el paciente. Y bueno, determinar los mecanismos de lesión también es importante, dado que el traumatismo penetrante, por ejemplo, produce una laceración focal del nervio que implica menos contaminación de la herida, por lo que se asocia a un mejor pronóstico en contraposición con el trauma cerrado, que suele ser difícil de evaluar, suelen ser lesiones de alto grado y se manifiestan con una continuidad o discontinuidad nerviosa. Entonces, dentro de los traumatismos cerrados, poder distinguir entre tejido viable y no viable puede llegar a ser muy difícil. Bueno, en cuanto a las lesiones preganglionares, decimos que generalmente consisten en una abulsión de las raíces nerviosas de la médula espinal. El diagnóstico de abulsión de la raíz es importante, como decíamos, porque afecta directamente al tratamiento y presagia un peor pronóstico, dado que no se puede reparar directamente. El estándar para el diagnóstico de abulsión es la exploración quirúrgica, pero igualmente la resonancia magnética tiene, como decíamos, una sensibilidad del 93% y una especificidad del 72%. Y es importante tener en cuenta que deben realizarse al menos 3 a 4 semanas después de la lesión. ¿Esto por qué? Bueno, porque así se le da tiempo a que se produzca una resolución del edema agudo y la hemorragia subaracnoidea y se produzca una formación del pseudomeningocele. Hay que tener en cuenta que el pseudomeningocele es uno de los hallazgos secundarios más importantes de la abulsión radicular y denota una fuga de líquido cefalorraquídeo a través de un desgarro meningio. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que hasta el 23% de las abulsiones no tienen un pseudomeningocele asociado. En este caso podemos ver una lesión preganglionar con diagnóstico de un pseudomeningocele en un masculino de 31 años que presentó debilidad en la extremidad superior derecha 3 meses después de un accidente en moto. En este caso tenemos las 3 primeras imágenes obtenidas en un plano de adquisición axial, son mielografías por tomografía computada, y la cuarta imagen es una imagen obtenida en un plano de adquisición sagital. Podemos ver el pseudomeningocele, ¿sí? Cómo se enografica, en este caso se enografica con un asterisco, y cómo se produce discontinuidad, que lo podemos ver mejor en la tercera imagen, de las raíces nerviosas C8, ¿sí? Con desplazamiento contralateral de la médula espinal. También se puede ver la compresión medular en la imagen sagital. En cuanto a las lesiones postganglionares, bueno, decimos que las manifestaciones de la plexopatía braquial traumática puede ser variada. Se puede dar un cambio de calibre focal en el tronco nervioso, pérdida de la arquitectura fascicular del tronco nervioso, discontinuidad fascicular, la formación de neuromas, cicatrización, etc. Este dibujo lo que nos ilustra es el hallazgo que podemos encontrar dentro de lo que son las lesiones del nervio postganglionar, que incluyen el agrandamiento del tronco nervioso con pérdida de la arquitectura fascicular que se observa en las neuritis de cualquier causa. También la cicatrización perineural que aparece como tejido blando, ¿sí? Mal definido, que irrumpe los planos perineurales lisos. Luego también nos muestra ya lesiones un poco más complejas, como son la disrupción y el neuroma, que se dicen que son lesiones de alto grado. La disrupción puede darse por un traumatismo, ya sea cerrado o penetrante. Y en la resonancia magnética suele verse mejor en proyecciones coronales o axiales y suele haber una hiperintensidad T2 anormal y una morfología irregular del nervio circundante. Es importante, siempre que se observe una disrupción nerviosa, poder informar la distancia que existe entre los extremos nerviosos, ya que esto, bueno, puede afectar el plan de la reparación quirúrgica. En cuanto a los neuronos traumáticos, bueno, también se consideran lesiones de alto grado porque representan secuelas de daños irremediables del tejido conectivo. En las resonancias magnéticas suelen verse como lesiones ovales hiperintensas, isointensas en T1, con márgenes mal definidos en continuidad del nervio principal. Cuanto a las causas no traumáticas de plexopatía braquial, esto incluye procesos inflamatorios compresivos, como así también tumores que afectan de manera primaria o secundaria al plexo braquial. Como decíamos, vamos a abocarnos por ahí a los tumores que son primarios, tanto benignos como malignos, y no tanto a los secundarios.
Bueno, la plexopatía braquial, como mencionábamos anteriormente, es comúnmente debido al tratamiento con radioterapia de neoplasias de la parte inferior del cuello, la parte superior del tórax y de la mama. Hay dos síndromes clínicos principales, que son la plexopatía transitoria temprana, inducida por radiación, y la plexopatía por radiación progresiva clásica. La temprana inducida por radiación se suele manifestar de 3 a 10 meses post-irradiación y es secundaria a una respuesta inflamatoria aguda e isquemia relacionada a daño en células endoteliales. Los síntomas suelen ser leves, puede haber parestesia distal con dolor variable. Dentro de la plexopatía por radiación progresiva clásica hay que tener en cuenta que se ha informado un periodo de latencia de 6 meses a 30 años post-tratamiento. Es causada por fibrosis progresiva con o sin inflamación aguda y provoca una desmirenización y daño de los pequeños vasos del epineuro. En la resonancia magnética, la neuritis por irradiación se suele ver como un engrosamiento longitudinal de los nervios con una hiperintensidad en T2, y la fibrosis perineural, bueno, se suele ver como tejido mal definido que borra planos perineurales en T1, y en T2 puede llegar a ser imágenes hipo o incluso hiperintensas. En este caso tenemos un ejemplo de una neuritis por radiación en un hombre de 65 años que presentó debilidad y dolor en la extremidad superior izquierda 7 años después de haberse sometido a radioterapia por un carcinoma amigdalino izquierdo. Esta es una imagen de resonancia magnética en un plano de adquisición coronal con contraste, STIR, del brazo izquierdo, que nos muestra, bueno, la extensión longitudinal del engrosamiento fusiforme, ¿sí? Y la hiperintensidad en T2 de las raíces, tanto de las raíces, como nos muestra en la flecha, y también como de ya los troncos, compatibles, bueno, con la neuritis por radiación retardada clásica. En cuanto a la neuritis braquial aguda, también es conocida como síndrome de Parsonage-Turner. Se suele, digamos, iniciar como un dolor agudo en la extremidad superior que dura desde varias horas hasta puede durar hasta semanas, y luego aparece en parestesia. Es más frecuente en los hombres, suele ser unilateral. Tiene una predilección por afectación de troncos superiores y medios del plexo braquial. Es de causa desconocida, pero suele decirse que es multifactorial y puede deberse a infecciones o traumatismos menores. El diagnóstico por lo general es clínico. La resonancia se reserva para casos atípicos o progresivos. La C5, como decíamos, es la raíz más comúnmente afectada y produce cambios de denervación típicos que involucran dos o más músculos. Los músculos más afectados por lo general son el supraespinoso y con un poco menor de frecuencia el infraespinoso. El patrón de denervación es agudo-subagudo con edema muscular y grados variables de atrofia grasa. En este caso tenemos un ejemplo, una neuritis braquial aguda en un hombre de 35 años con debilidad y dolor agudo espontáneo en el brazo. Podemos ver las imágenes de resonancia magnética en planos sagitales, ponderadas en T1, la primera, y ponderada en STIR, la segunda, que muestran el edema y la atrofia grasa de tanto el supraespinoso como del infraespinoso. ¿Sí? En ambas imágenes se puede observar cómo se ve el edema y la atrofia grasa. El paciente fue clínicamente diagnosticado con diagnóstico de neuritis braquial aguda. Ya por último, entrando en los tumores del plexo braquial, bueno, los tumores primarios benignos suelen ser tumores de la vaina del nervio periférico, son los tumores más comunes, representan un subconjunto de tumores neuroepiteliales que incluyen al schwannoma y al neurofibroma. El schwannoma es un tumor de crecimiento lento que generalmente es esporádico, pero puede manifestarse secundario a la neurofibromatosis tipo 1 y 2. Es un tumor verdaderamente encapsulado, ya que siempre permanece contenido dentro del epineuro y generalmente es asintomático. Cuando suele causar dolor, la resección quirúrgica es el tratamiento ideal. El neurofibroma ya es un tumor más variable que puede presentar varios tipos, tanto localizado, difuso o plexiforme, siendo la forma localizada la más frecuente, y puede ocurrir a lo largo de los nervios periféricos de tejidos blandos. Puede llegar a ser esporádico y aparecer solo, pero en general se relaciona a la neurofibromatosis 1. Ya es más infiltrativo, por lo que es difícil su resección. Y se dice que el tipo plexiforme es raro y suele ser congénito. Produce una expansión tortuosa y multinodular del nervio. Ambos se observan en ecografía como masas hipoecoicas, homogéneas, ovaladas, que involucran varios fascículos de un nervio. En tomografía computada se suelen ver como masas hipodensas, que varían la densidad entre 15 a 30 unidades de Hanfield, debido a una matriz mucinosa de componentes líquidos en su interior.
La resonancia magnética suelen ser lesiones ovales, hiperintensas en T2 que realzan homogéneamente con márgenes bien circunscriptos lisos y se suele ver entrar el nervio principal y también salir de la lesión. En este caso, el paper en sí no presentaba imágenes de schwannomas del plexo braquial ni tampoco de los neurofibromas. Me pareció importante al menos traer alguna de las imágenes. En este caso tenemos una schwannomatosis, una mujer de 33 años con debilidad progresiva en brazo derecho, y la resonancia magnética ponderada en T1 con contraste en un plano de adquisición sagital nos muestra el intenso realce asociado de dos masas bien circunscriptas con el diagnóstico de schwannomas. En la siguiente imagen, el siguiente ejemplo, tenemos son neurofibromas múltiples, un hombre de 49 años, con un antecedente conocido de neurofibromatosis tipo 1. En esta imagen de resonancia magnética con supresión grasa ponderante 1, se pueden ver cómo las lesiones de tipo neural señaladas con las flechas realzan con el contraste endovenoso. También se puede ver, y lo que nos marca el asterisco, es el edema de partes blandas en la región prevertebral. Dentro del tumor primario maligno más frecuente, bueno, el tumor maligno de la vaina del nervio periférico es raro, es más común, aún así es el más común del plexo braquial, el 50% se asocian a la neurofibromatosis tipo 1. El espectro de estos tumores va desde un neurofibroma atípico, que suele ser, digamos, no tan maligno, hasta un tumor maligno de la vaina del nervio periférico de alto grado. Las manifestaciones suelen ser dolor nuevo y neuropatía en un paciente con un ya neurofibroma conocido. El tratamiento estándar suele ser la resección quirúrgica más radioterapia, y bueno, los de alto grado suelen asociarse a mal pronóstico porque son muy agresivos, invaden estructuras adyacentes y tienen alta tasa de recurrencia y metástasis. Suele ser muy difícil diferenciar por imágenes a los tumores benignos de la vaina y a los tumores malignos. Lo que nos puede ayudar, por ejemplo, en ecografía es ver imágenes heterogéneas y que tengan aumento del flujo Doppler. Y en tomografía computada de resonancia, ver lesiones de gran tamaño, que tengan márgenes mal definidos y que sean zonas muy parecidas, pero con características de neurofibroma, digamos, es decir, que tengan aspecto, bueno, como decimos, mal definido, de gran tamaño, etc. En este caso podemos ver dentro de un ejemplo de tumores primarios malignos, un tumor maligno de la vaina del nervio periférico, una mujer de 21 años con neurofibromatosis 1 y neurofibromas que presentó dolor y parestesia de la extremidad superior izquierda. La primera imagen, una radiografía de tórax posterior anterior que nos muestra una masa de partes blandas en el vértice torácico izquierdo, que se correlacionó con imágenes de resonancia magnética, tanto en STIR, en un plano de adquisición sagital, como en un T1 con FATSAT, que muestran una masa realzada, hiperintensa y homogénea, que nos está mostrando con las flechas, que expande el triángulo interescalénico hacia arriba, ¿sí?, cerca de la primera costilla, y desplaza los músculos escalenos, que están señalados por las flechas negras, ¿sí?, lo podemos ver en ambas imágenes, como también desplaza hacia adelante a la arteria subclavia, muestran la imagen B, la flecha blanca, y cómo desplaza también al pulmón apical, que está mostrado por la flecha grande en la parte inferior del vértice pulmonar. Como último de los síndromes que podemos tener dentro de la afectación del plexo braquial, el síndrome de la salida torácica, que decíamos que es un pinzamiento neurovascular dentro de la salida torácica, que resulta en una discapacidad significativa. Suele ser una lesión mecánica crónica de las estructuras neurovasculares digamos que se producen los puntos más estrechos de los recintos de la salida torácica. Los tres espacios donde generalmente se produce estas lesiones son, como decíamos, el triángulo interescalénico, el espacio costo-clavicular y el espacio del pectoral menor. En este caso, en el triángulo interescalénico suele complicarse más frecuentemente una afectación arterial o neurogénica, dado que digamos, lo que contiene el espacio es la arteria subclavia y los troncos, como decíamos, del plexo braquial. En el espacio costoclavicular, lo que más frecuentemente se ve afectado es la vena subclavia, y por lo general se produce por una compresión dada por el ligamento costoclavicular, como lo podemos ver en la imagen.
Y en el espacio del pectoral menor, bueno, puede, digamos, por lo general lo que más se comprime y se afecta son los nervios, en este caso los troncos nerviosos que rodean a la arteria axilar. Como conclusión, decimos que la plexopatía braquial puede ser difícil de diagnosticar y manejar. La historia clínica y los hallazgos del examen físico son los pilares del diagnóstico. Pero bueno, las imágenes nos pueden ayudar a confirmar el examen físico y los hallazgos de electrodiagnóstico, localizar los sitios de compromiso para ayudar a la planificación preoperatoria y evaluar anomalías estructurales. La ecografía se reconoce cada vez más como una herramienta valiosa para evaluar los componentes superficiales del plexo braquial. Aún así, la resonancia magnética es posiblemente la mejor modalidad en general para evaluar el plexo braquial y existe un interés creciente en el uso de que este examen por imágenes se tenga como un biomarcador para la evaluación de afecciones desmielinizantes e inflamatorias. Tener en cuenta la anatomía y las distribuciones nerviosas del plexo y el espectro de imágenes asociadas es importante para poder hacer una evaluación radiológica pertinente de la estructura. Muchas gracias. Dejo el link aquí abajo por si quieren entrar y ampliar un poco el tema. Muchas gracias.